Desde las profundidades más oscuras del corazón humano, de vez en cuando, surgen historias tan macabras que desdibujan los límites entre la realidad y el infierno. No son películas, no son novelas. Son sucesos auténticos, de carne y hueso, o lo que queda de aquella. Hola, bienvenido a Rosado Amargo. Hoy nos adentraremos en un crimen tan espeluznante, tan grotesco, que desafía la lógica y roza lo imposible. Una historia que comienza en los serenos parajes de la campiña francesa y termina en el horno de una pizzería rural, donde el horror se cocinó, literalmente, a fuego lento. Prepárense para escuchar este relato sobre Philip Schneider, un carnicero que fue acusado de un crimen atroz, tan repugnante, que solo permite reconstruir los hechos con testimonios, ya que la evidencia, el cuerpo de la víctima, desapareció casi por completo. Un crimen que no solo conmocionó a Francia, sino que nos obliga a mirar fijamente a esa grieta en la mente humana donde habita la oscuridad más abyecta. Escucha muy atento, pues esta es una historia real. Y es peor que cualquier pesadilla. En lo profundo de los bosques de Aveyron, donde la civilización parece desvanecerse entre árboles centenarios y senderos olvidados, vivía un hombre que eligió el silencio como compañero, la soledad como refugio. George Meichler era un hombre de 60 años que había decidido apartarse del bullicio del mundo. Su hogar era una modesta cabaña de piedra, sin agua corriente ni electricidad, enclavada entre los pueblos de Brask y Coupiac, al sur de Francia. Allí, en medio de la naturaleza indómita, pasaba sus días en contemplación, alejado del ruido y las prisas de la vida moderna. A pesar de su reclusión, George no era un completo desconocido para los habitantes de la región. De vez en cuando, se le veía participando en partidas de pétanque, ese juego tradicional que reúne a generaciones en las plazas de los pueblos franceses. Su presencia, aunque esporádica, era suficiente para que algunos lo consideraran una figura entrañable, un ermitaño amable que prefería la compañía de los árboles a la de las personas. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila, se ocultaba una vida marcada por la introspección, y quizás, por heridas que nunca llegaron a cicatrizar. Su elección de vivir aislado, sin las comodidades básicas, hablaba de un deseo profundo de desconexión, de una búsqueda de paz en un mundo que, para él, había perdido su sentido. Pero incluso en los rincones más apartados, la oscuridad puede encontrar su camino. Y para George Meichler, esa oscuridad se manifestaría de la forma más brutal e inimaginable. En febrero de 2023, un mensaje inusual rompió la rutina del silencio. Su hija recibió un texto desde el teléfono de George. «Hola, me voy a Bretaña con un amigo a tomar aire y ver el país. Nos vemos cuando regrese, que tengas un buen día». La frialdad y formalidad del mensaje no coincidían con el estilo de su padre, quien rara vez usaba el celular, y cuando lo hacía, prefería llamadas breves. La inquietud se apoderó de ella. Preocupada, intentó comunicarse con él, pero no obtuvo respuesta. Los días pasaron, y la ausencia de noticias aumentó su ansiedad. Decidió entonces contactar a la policía y reportar la desaparición. Las autoridades iniciaron una investigación, entrevistando a vecinos que confirmaron no haber visto a George en varios días. Algunos mencionaron haber notado movimientos extraños cerca de su cabaña, pero nada concreto. La hija de George, impulsada por el instinto y el amor filial, se convirtió en la chispa que encendió la búsqueda de la verdad. Una verdad que, al ser revelada, dejaría una cicatriz imborrable en la comunidad y en el alma de quienes la conocieron. Es en este punto en donde emerge la figura del monstruo, una figura que, bajo una apariencia común, ocultaba oscuros designios. Philip Schneider, un hombre de 69 años, ex carnicero y pizzero, era conocido en la región por su habilidad culinaria y su pasado en restaurantes de renombre. Junto a él, su pareja, Nathalie, de 45 años, compartían no solo la vida, sino también un negocio de pizzería. Ambos vivían a escasos kilómetros de la cabaña de George. La cercanía geográfica se convirtió en un nexo fatal cuando, tras la desaparición de George, la policía encontró su furgoneta, a unos 40 kilómetros del hogar de la pareja. Dentro del vehículo estaban Schneider y Nathalie. Al ser interrogados, afirmaron que George les había prestado el vehículo para alimentar a sus gallinas mientras estaba de viaje. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra.
La policía descubrió restos humanos y sangre en la furgoneta, lo que llevó a la detención de la pareja. Philip Snyder confesó haber asesinado a George durante un intento fallido de robo, creyendo que tenía dinero y cannabis. Según su testimonio, él y un cómplice ataron y amordazaron a George, quien murió por asfixia. Y para ocultar el crimen, Snyder no tuvo mejor idea que desmembrar el cuerpo, quemarlo en partes y cocinar otras con vegetales para enmascarar el olor. Natalie, por su parte, negó su participación en el crimen. Sin embargo, las pruebas y testimonios la vinculan estrechamente con los hechos, y enfrenta cargos por complicidad. Así, las máscaras cayeron, revelando a los verdaderos rostros detrás de una fachada de normalidad. El horror se había cocinado a fuego lento, oculto tras la cotidianidad de una pareja que, en apariencia, solo compartía pizzas y sueños. Pero el horror no terminó allí. Snyder mantuvo el cuerpo durante 3 días, alegando una creencia espiritual en la transmigración del alma. Posteriormente, incineró la cabeza, las manos y los pies de George, esparciendo las cenizas mientras oraba por la salvación del alma del difunto. Este acto macabro, oculto tras la fachada de una vida cotidiana, revela los abismos de la mente humana cuando se ve arrastrada por la oscuridad. Un crimen que no solo arrebató una vida, sino que dejó una cicatriz imborrable en la comunidad y en todos aquellos que conocieron a George Meichler. Durante 3 días, el cuerpo sin vida de George permaneció en la cabaña que antes le servía de hogar. Snyder afirmó que este periodo era necesario para permitir la transmigración del alma, una creencia espiritual que, según él, había adoptado. Luego, con la precisión de un carnicero, desmembró el cuerpo, separando la cabeza, las manos y los pies, que posteriormente incineró. Las cenizas fueron esparcidas mientras recitaba oraciones por el alma del difunto. Lo más perturbador fue su decisión de cocinar partes del cuerpo con vegetales, inspirándose en un ritual nepalí que, según él, ayudaría a enmascarar el olor de la descomposición. Este acto no solo buscaba ocultar el crimen, sino que también reflejaba una distorsión profunda de la realidad y la moralidad. Para completar su plan, Snyder involucró a un joven sepulturero de 25 años, instruyéndolo para que cocinara la carne hasta que se desprendiera del hueso. Así, si alguien preguntaba, tendría que decir que era comida para el perro. Este intento de normalizar lo innombrable añade otra capa de horror a una historia ya de por sí escalofriante. En un intento desesperado por borrar las huellas de su crimen, Snyder se adentró en un abismo de locura y perversión, dejando tras de sí una estela de horror que aún resuena en los bosques de Aveyron. En los tribunales, donde la justicia busca arrojar luz sobre las sombras más densas, Philip Snyder se presentó con una confesión que parecía sacada de una pesadilla. Admitió haber asesinado a George Meichler durante un intento fallido de robo, motivado por la creencia de que la víctima poseía dinero y cannabis. Según su relato, ató, amordazó y golpeó a George, quien murió por asfixia. Posteriormente, mantuvo el cuerpo durante 3 días, alegando una creencia espiritual en la transmigración del alma, antes de desmembrarlo, quemar sus órganos y cocinar sus extremidades con vegetales para enmascarar el olor de la descomposición. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, las versiones de Snyder comenzaron a mostrar inconsistencias. En un momento, expresó remordimiento profundo, diciendo: "No tengo palabras para expresar mi culpa y mis muchos remordimientos. Ofrezco mis más sinceras disculpas a la familia, este es un acto de locura que nunca debió haber ocurrido". Pero en otros momentos, su relato se desdibujaba, introduciendo elementos que desafiaban la lógica y la coherencia. Habló de rituales nepalíes, de creencias espirituales y de decisiones tomadas bajo la influencia del alcohol y las drogas. Su abogado describió la situación como una idea completamente loca que llevó a Snyder a hundirse en lo absurdo y el horror. Mientras tanto, su pareja, Natalie, y el sepulturero, también enfrentan cargos de complicidad, aunque ambos niegan su participación en el crimen. ¿Pero qué pasó en realidad? ¿Cómo fueron los hechos exactamente? Es difícil saberlo dadas las pocas pruebas y los testimonios confusos. La comunidad, atónita, tan solo puede observar cómo las capas de esta historia macabra se deshacen, revelando una realidad más perturbadora de lo que jamás imaginaron. Así llegamos al final de esta historia que, más que un crimen, parece un descenso a los abismos más oscuros de la mente humana. Un relato donde la realidad supera a la ficción.
y donde la línea entre lo humano y lo monstruoso se desdibuja hasta desaparecer. Si este video te ha estremecido tanto como a mí al escribir sobre él, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuras historias que exploran los rincones más sombríos de la existencia. Déjame un me gusta si aprecias este tipo de contenido, y comparte tus pensamientos en los comentarios. Visita también mi otro canal, en donde comparto mis composiciones musicales. Actualmente estoy trabajando en un álbum de música pop al estilo de Shakira, Dua Lipa, Taylor Swift o similares, así que regálame una visita si te gusta ese tipo de música. Pero aun si no es tu estilo de música, te pido que estés atento ya que no es el único género al que le quiero dedicar tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la oscuridad. Hasta la próxima, donde exploraremos otra historia que desafía la comprensión y nos recuerda que, a veces, el verdadero horror se encuentra más cerca de lo que imaginamos.